te agradecemos por la vida de tu siervo. Gracias, Señor, por la palabra que tú le has dado para este día, Señor. Que tu palabra fluya, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes, que podamos no solo escucharla, sino ponerla por obra, Señor. Bendice a tu siervo y úsalo con poder para tu honra y tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y quiero decirles, hermanos, que yo me siento muy feliz, muy contento, porque de un tiempo para acá, hermanos, hemos tenido aquí en la iglesia la presencia de nuestras hermanas López, ¿verdad? Y aparte de por ellas mismas, me da gusto verlas y todo por ellas mismas, claro que sí, ¿verdad? Pero más que nada, porque es una oración contestada, hermanos, de nuestra hermana Angelina. Ella siempre, hermanos, anheló, deseó que su familia estuviera con ella. Y créanme, hermanos, que el verlas aquí, pues, me hace ver la fidelidad de Dios. De cómo Dios, hermanos, contesta la oración, ¿verdad? Y cómo mi hermana Angelina, pues, ahora la veo siempre con una sonrisa, ¿verdad? Siempre contenta. Porque sus hijas la están apoyando, hermanos. Y esperamos que ahora que regrese Gabriel, aquí va a estar también. Y Vero, ¿verdad? Y Gabriel también, si un día vuelve aquí, Gabriel Jr., aquí va a estar Ariadna, su esposo, y bueno. Ahora iban a venir, pero no sé por qué no. No han llegado, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor en cualquier momento llegan ellos también, ¿verdad? Muy bien, mis hermanos. El día de hoy yo he preparado el mensaje que se llama Preparados por la prueba. Preparados por la prueba. El Señor Jesucristo, mis hermanos, fue bautizado por Juan en el río Jordán y fue lleno del Espíritu Santo. En Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Entonces, en el momento en que fue bautizado, dice que descendió el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, hermanos, y lo llenó completamente. Y dice aquí que lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y aunque él ya estaba listo para iniciar su ministerio, antes tuvo que enfrentar una dura prueba que le templaría para la realización de su obra, que sería muy difícil, por cuanto estaría acompañada por grandes y abundantes adversidades. Hoy día, los creyentes tenemos que enfrentar una prueba similar, hermanos, con el mismo propósito. Y especialmente cuando iniciamos nuestra vida cristiana, ¿verdad? Recuerdo hace unas semanas que varias de las hermanas pasaron aquí a hacer profesión de fe en el Señor Jesucristo. Entonces, están empezando su vida cristiana, mis hermanos, y ahí es cuando viene la prueba que tenemos que enfrentar. Jesús, mis hermanos, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Ese fue el propósito, ser tentado. Dice que fue tentado por el diablo durante 40 días, hermanos. Fíjense, eso está en Lucas 4:1, la segunda parte, y 2, la primera parte. Dice: y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado
por el diablo. Satanás, mis hermanos, lo tentó por 3 medios. En primer lugar, su hambre. Su hambre. Porque como ser humano, él se humanó totalmente. Dice la Biblia que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él tenía hambre, hermanos, como nosotros. A nosotros nos da hambre y él también tenía hambre. Así que Satanás llegó, hermanos, ya tenía ahí 40 días Jesús de no comer, y llegó y lo tentó por medio de su hambre. Fíjense, versículo 2 al 4 dice: y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, hermanos, él se defendió con la Biblia. Escrito está, dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Hermanos, el diablo quería que hiciera ahí toda una pastelería ahí con todas las piedras, y Jesús lo pudo haber hecho, pero para él fue más importante, hermanos, obedecer la palabra de Dios. Amén. Usó también su futuro reino, porque la Biblia dice, hermanos, que Dios le va a entregar todo el reino a Jesús. Él va a ser el rey de todo el mundo. Pero Satanás quiso impresionarlo, ofreciéndole ese reino antes de tiempo. Fíjense, versículos 5 al 8 dice: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. En otras palabras, yo no te puedo adorar a ti, porque la Biblia me enseña que al único que yo puedo adorar es a Dios. Amén. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A nadie más puedo adorar. Así que vete, Satanás, le dijo. Yo tengo que obedecer lo que Dios me dice. Un día, mis hermanos, la Biblia dice que todos se inclinarán ante el Señor Jesús. Entonces, hermanos, ese día todos se van a inclinar ante Jesús. Pero en ese momento él no podía inclinarse ante Satanás. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces iba a violar la palabra de Dios. Entonces vean ustedes, hermanos, cómo el Señor Jesús se defendió contra las tentaciones del diablo con la palabra de Dios. De ahí la importancia de que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Que sepamos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios para que podamos defendernos con la palabra de Dios ante las acechanzas del enemigo. También, hermanos, el diablo usó su confianza en Dios. La confianza que Jesús tenía en Dios. Versículos 9 al 12 dice: y le llevó a Jerusalén y
y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjense, Satanás usó la Biblia. Satanás se sabe la Biblia, hermanos. Ahora fue el diablo el que le dijo: escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Dice: y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91. Satanás usó la palabra de Dios. Entonces dice, respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Sí, es verdad eso, ¿verdad? Que si yo ando en peligro, Él me va a proteger. Pero también la Biblia me dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y mis hermanos, déjenme decirles que Satanás siempre nos va a tentar también a nosotros para hacernos caer en el pecado, para desanimarnos, para destruirnos. Así como estuvo, si a Jesús no lo respetó, imagínense a usted y a mí. Satanás es un enemigo, hermanos, que siempre va a querer meternos la zancadilla, hacernos caer, pecar contra nuestro Señor. Fíjense lo que dice en Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, que no nomás a nosotros nos toca, no nomás anda como un león rugiente ahí buscándonos para devorarnos. También eso mismo hace con todos nuestros hermanos en todo el mundo. Satanás siempre está buscando la manera de hacernos caer, hermanos, de devorarnos, de destruirnos a los hijos de Dios. Jesús, hermanos, fue abandonado por Satanás por un tiempo. Por un tiempo. Fíjense lo que dice el versículo 13. Lucas 4:13 dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Se apartó de él por un tiempo. Cada vez que salimos victoriosos en contra de las tentaciones del diablo, Él se alejará de nosotros, pero solo por un tiempo. En Santiago 4:7 dice la Biblia: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Cuando salimos victoriosos, Él se va corriendo rápido. Pero nada más por un tiempo, hermanos. El Señor Jesús fue constantemente atacado por el diablo hasta llegar a la misma muerte. El diablo usó a los fariseos, hermanos. Ahí estaban los fariseos cada rato, hermanos, acosándolo, buscando que cometiera un error para acusarlo, hermanos.
cuestionando todo lo que él hacía y decía. Los saduceos eran otro grupo que estaba ahí sobre Jesús. Los herodianos, los sumos sacerdotes y hasta sus mismos discípulos, hermano. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Pedro? Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y Judas, hermanos, dice la Biblia, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Después, cuando estaban ahí en la cena, en la última cena, ¿se acuerdan? Dice la Biblia en Juan 13:27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ahí estuvo el diablo, hermanos, atacando al Señor, atacándolo, usando, hermanos, estos grupos de personas que constantemente, hermanos, estaban molestándolo cuando él andaba, hermanos, haciendo su obra maravillosa, hermanos, de predicar el evangelio, de sanar a los enfermos, sanar a los que tenían hambre, hermanos, ayudar a los afligidos de espíritu. Pero ahí estaba Satanás. Y eso es lo mismo que va a hacer contigo y conmigo. Cuando tú trates, hermano, de servir a Dios, cuando tú trates, hermana, de ser fiel, cuando tú trates, hermano, de hacer todo un lado y entregar tu vida entera a Dios, ahí va a estar el diablo, de una, de otra manera, atacándote, hermanos. Actualmente el diablo roba la palabra del corazón de los hombres para que no se salven. Fíjense lo que dice en Lucas 8, 5 y 12. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esta es la parábola del sembrador que yo les mencionaba cuando cantamos, sembraré la simiente preciosa. Jesús, mis hermanos, venció a Satanás. Venció a Satanás. En Hebreos 2, 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, hermanos, al destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, nos libertó a nosotros, hermanos. Nos libertó a nosotros para que el diablo ya no pueda esclavizarnos, hermanos. Él puede venir y tentarte, él puede venir y tratar de hacerte caer, pero tú ya tienes la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esto significa que tenemos un enemigo poderoso, pero un enemigo vencido.
Tenemos a nuestra mano la armadura de Dios, hermanos. La armadura, ¿cuál es la armadura? La armadura era lo que se ponían antes los soldados, hermanos. Antes, en lugar de casco y su traje, como ahora usan los soldados, se ponían, hermanos, un yelmo, ¿verdad? Un casco aquí. Se ponían su coraza, su pechera aquí, su escudo, su espada, sus sandalias. Y ahí se describe la armadura de Dios en Efesios 6 del 10 al 18. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, no nomás es el diablo, tiene todo un ejército, hermanos. Los demonios tiene un gran ejército que están, hermanos, todos listos para enfrentarnos, para tratar de vencernos. Pero dice aquí, hermanos, que nosotros podemos vestirnos de toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice el versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, fíjense, la armadura de Dios dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ese es el cinto de verdad. Los lomos es la cintura aquí. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cinto de verdad, mis hermanos. Vestidos con la coraza de justicia. La coraza es la que va aquí, en el pecho y en la espalda. Es la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esos son los zapatos del guerrero. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo es lo que llevaba el soldado. Dice: con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco que se ponían aquí con unas cosas aquí, ¿verdad? Para proteger hasta los oídos. Y la espada del Espíritu es el arma para atacar, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, la armadura de Dios se usa en oración, hermanos. Tenemos que estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, para que podamos usar correctamente esa armadura. Y mis hermanos, así como Jesús salió victorioso, así como Jesús, hermanos, venció
las tentaciones, tú y yo también lo podemos hacer. Tú y yo lo podemos hacer. Pero tenemos que orar y decirle, Señor, quiero ponerme tu armadura. Y cuando venga esa tentación, hermano, cuando el diablo quiera meterte una zancadilla, inmediatamente ora. Y dile al Señor, ayúdame, Padre mío, ayúdame. Y Él te va a ayudar. Él no va a dejar que tú caigas en el pecado. No lo va a dejar, hermano. Al contrario, tú vas a estar victorioso como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es. Y de esa manera el Señor te va a preparar. Esa prueba que te va a venir va a ser para que tú estés listo. Como Jesús, después de que regresó, hermanos, de ser tentado, empezó un ministerio maravilloso. Un ministerio precioso. Que culminó, hermanos, con lograr la salvación eterna para ti y para mí. Amén. Amén. Y así mismo nosotros, hermanos, venciendo al diablo, estamos listos para servir de todo corazón Amén. a nuestro Señor. Amados hermanos, Dios permite que nos vengan pruebas tremendas porque nos está preparando para algo muy grande. Muy grande. No perdamos la confianza en sus promesas. Dios nos trajo hasta aquí y de seguro nunca nos abandonará. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.